Y vamos a hacer también un ejemplo para que quede claro, ¿ok? Entonces vamos a ver hoy día dos pruebas, prueba de póker y prueba de huecos. ¿Qué consiste la prueba de póker? Esta prueba consiste en visualizar el número R sub I con 3, 4 y 5 decimales, como si fuera una mano del juego de póker, ¿no? Y hace una clasificación. Entonces, cuando yo tenga mis números pseudo aleatorios, yo voy a ver y voy a empezar a disgregar estos elementos o seccionarlos, ¿no? Basado en el juego de póker. Algunos de ustedes han debido conocer este juego. Se hace la clasificación como todos diferentes, cuando tengo los decimales que sean diferentes entre todos. Exactamente un par, ¿sí? Dos pares, una tercia y un par, pócar, quintilla, en el caso de 5 decimales, ¿no? Va a depender de cuántos decimales tenga en mis números pseudoaleatorios. Esta prueba que se maneja es para ver la prueba de independencia, para ver que los elementos que yo tengo no estén muy cercanos. Para el caso de 4 decimales se tendrá la clasificación como todos diferentes, un par, dos pares, una tercia y póker. Y en el caso de 3 decimales se tendrá una clasificación de todos diferentes, exactamente un par y una tercia, ¿no? Entonces voy a tener esta es la prueba de póker o se va prácticamente direccionado cuando yo tengo 5 decimales, 5, 4 y 3. Cuando tengo 5 y 4 y 3 decimales, ¿no? Por ejemplo, si me fijo acá yo voy a tener un número pseudo aleatorio donde yo tengo 5 decimales, ¿sí? En este caso yo voy a clasificar como un par. ¿Por qué clasifico como un par? Porque como se dan cuenta acá, el número 6 se repite. Acá tengo un 6 y acá tengo un 6. Entonces yo en este número pseudo aleatorio tengo un par. A este otro número, donde tengo 0.13031, se le clasifica como dos pares, porque tengo acá el 1, con este 1 va a formar un par, y este 3 con este 3 va a formar otro par. Entonces voy a tener dos pares, ¿no? Y si estuviera 988, se le clasifica como una tercia y un par. ¿Por qué? Porque acá estoy repitiendo tres veces el número 8. 1, 2, 3. Esa es una tercia. Y el 9 es un par, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, está muy relacionado con el juego de cartas. Por eso se denomina prueba de póker. Si tuviera con tres decimales, acá por ejemplo tengo tres decimales, acá tengo 666, voy a clasificar como una tercia, porque están repitiendo estos tres valores. Entonces una tercia. Si tuviera cuatro decimales, acá puedo clasificar como póker, ¿no? Porque son como las cartas, ¿no? Tengo cuatro elementos iguales. Si tuviera 0, 1, 2, 3, se clasifica como todos diferentes, porque acá no tengo ni una tercia, no tengo un par, no tengo pócar, no tengo ningún decimal que se me esté repitiendo. Ahora, si tuviera acá 0.44444, se le clasifica como quintilla, ¿no? Acá tengo para 5 decimales, ¿no? Todos los números son iguales. Entonces, cuando yo tenga una tabla de números pseudoaleatorios, lo que voy a hacer es clasificarlos de esta manera. 0.06, 66, una tercia, pócar, dos pares, una tercia y un par, etcétera. Entonces voy a hacer la clasificación de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, voy a categorizar al ver mis elementos y descubrir cuántos decimales tengo, empiezo a categorizar. Cuando tengo todos diferentes, voy a tener una probabilidad de 0.72. Sí, estos valores ya son definidos, ¿ok? Entonces voy a tener una frecuencia esperada de 0.72 por n, donde n va a ser el valor de mis n números de toda mi tabla. Exactamente un par es 0.27, ¿sí? Y mi frecuencia esperada, acá vamos a hablar con dos tipos de frecuencia, la observada y la esperada. Acá, por ejemplo, ya tengo, estos valores ya son definidos, ya son fijos, ¿ok? Vamos a trabajar de esa manera. Tendré de la tercia va a ser 0.01, 0.01 por n es la frecuencia esperada.
Para todos diferentes, la probabilidad es 0.5040 y mi frecuencia esperada va a ser solamente 0.5040 por la multiplicación de los n números. Y así sucesivamente tengo para diferentes probabilidades. Tengo para exactamente un par, para dos pares, para una tercia, para un pócar. También tengo para 5 decimales, ¿no? Para 5 decimales tendré todos diferentes, exactamente un par, dos pares, una tercia y un par, tercia, pócar y quintilla, ¿no? Acá están las diferentes probabilidades. Tengo diferentes para 4 decimales, para 3 decimales, ¿sí? Cuando tengo 3 decimales, esta es la probabilidad esperada y esta es la frecuencia esperada. Para 4 decimales, la probabilidad cambia, ¿no? Porque tengo más elementos. Y voy a tener una frecuencia esperada multiplicando por n. También de la misma manera para 5 decimales, ¿no? Y tengo acá las categorías con las cuales voy a clasificar mi tabla, ¿no? Voy a tener la probabilidad y esta es la frecuencia esperada. La prueba de póker utiliza el estadístico chi cuadrado, es decir, para 3 decimales voy a utilizar con este estadístico alfa, 2. Para 4 decimales va a ser alfa, 4. Para 5 decimales va a ser alfa, 6, ¿no? Entonces, de la misma manera, esto ya está, ya tiene un valor determinado. Acá tengo 2, acá tengo 4 y acá tengo 6. Recordemos que alfa va a ser el intervalo de confianza que se tiene en el problema para poder resolver, ¿no? ¿Cómo voy a proceder? ¿En qué consiste la prueba de póker? Consiste en determinar la categoría de cada número del conjunto R sub I. O sea, cada número voy a clasificarlo. Ya será un tercio, un par, pócar, etc. Una vez hecho, voy a contabilizar los números R sub I de la misma categoría o clase para obtener la frecuencia observada. Acá vamos a aparecer otra frecuencia. Entonces, tengo dos tipos de frecuencia. La esperada, que viene en conjunto con mi probabilidad, y la observada, que va a surgir a partir de la categorización de mi conjunto de números R sub I. Una vez hecho eso, calculo este estadístico, ¿sí? Con la prueba de chi cuadrado. Este va a ser x cuadrado sub 0, va a ser la sumatoria de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada al cuadrado de cada uno de los números, ¿no? Va a ser una sumatoria de todos los n números que tenga sobre mi frecuencia esperada en cada categoría o clase en la que se clasificaron los números R sub I. Una vez que he calculado esto yo, voy a tener m igual a 7, m igual a 5 y m igual a 3. Los números de categorías para la prueba con 5, 4 y 3 decimales. Por último, voy a comparar este estadístico calculado con el estadístico de la tabla de chi cuadrado, ¿no? Voy a calcular este estadístico, el que he calculado, con las dos frecuencias, la esperada y la observada. Y también voy a calcular con la tabla de chi cuadrado. Estas dos, voy a hacer una comparación. Y si x sub 0, x al cuadrado sub 0, es menor que lo que he calculado con la tabla, entonces pasa la prueba de póker. Si fuera mayor, no pasaría la prueba de póker, ¿no? La prueba de independencia que estamos trabajando. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para que quede claro cómo vamos a trabajar. Me dice realizar la prueba de póker con un nivel de aceptación del 95% a los siguientes 30 números con entre 0 y 1 entre 0 y 1 con 5 decimales, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la tabla. Lo primero que voy a hacer en esta tabla, a cada uno de estos números lo voy a clasificar. ¿Sí? Por ejemplo, acá, para este número me fijo yo, el 1 y el 1 pertenece a un par. Está perteneciendo a un par. Por acá tengo 1, 1. Para el siguiente número, de la misma manera, acá tengo 4 y 4, clasifico como un par. Acá también me fijo, acá no puedo clasificar ninguno porque todos son diferentes, entonces entra en la categoría todos diferentes. Acá me fijo 6, 6 y 6, acá tengo una tercia. Acá tengo una tercia y un par,
Acá tengo 1, 1, 1, 3 números iguales y 2 números iguales también. Entonces tengo tercia y par. Acá solamente tengo un par. Y así sucesivamente voy clasificando a todos los elementos de mi tabla. 0.81792. Acá, por ejemplo, yo tengo todos diferentes, ¿no? Acá no tengo ninguno que sea igual. Acá tengo una tercia porque tengo 9, 9 y 9. Entonces una tercia. Entonces de mi tabla voy clasificando o categorizando de esta manera, ¿no? Como el póker. Un par, una tercia. Acá, por ejemplo, tengo dos pares, ¿no? Acá tengo 5 y 5 y el 0 y 0. Entonces tengo dos pares. Acá tengo tercia y dos pares. Ah, no, perdón. Todos diferentes, ¿no? Todos diferentes. Acá tengo un par. Y así clasifico en las categorías que se tienen. En este caso yo tengo 5 decimales, ¿sí? Es muy importante notar. Voy a trabajar con 3, 4 o 5 decimales. Eso va a variar en mi frecuencia esperada, en mi valor de probabilidad. Yo estoy trabajando en este momento con 5 decimales. Una vez hecha la categorización de todos estos elementos, yo realizo la siguiente tabla. Veo todos diferentes. Mi frecuencia observada es 8. ¿Por qué? Me fijo acá. Acá tengo todos diferentes. Por ejemplo, tendré todos diferentes. Acá tengo 1. Tengo todos diferentes. 2. Busco acá. Todos diferentes. 3. Tendré acá. Todos diferentes. 4. 5. 6. 7. Y 8, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, todos diferentes tengo 8 veces, es mi frecuencia observada. Esta es la frecuencia observada, 8. En mi tabla estoy colocando todos diferentes, vale 8. Un par, de la misma manera. Acá voy a ver y tengo un par. En un par tengo 1, 2, 3. Acá tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Es la frecuencia con que se repite un par son 12 veces. Así sucesivamente voy colocando. De un par, la frecuencia observada es 12. De dos pares es 3. De una tercia y un par es 3 también, ¿sí? De una tercia es 4. Pócar y quintilla es 0, ¿no? Porque estoy trabajando con 5 decimales, ¿sí? Bueno, no se encuentra pócar ni quintilla en estos datos, ¿no? Una vez encontrada la frecuencia observada, utilizo esta anterior tabla de probabilidad. Acá, por ejemplo, tenía probabilidad, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros para 5 decimales, ¿sí? Entonces utilizo esta tabla de probabilidad. Multiplico 0.3024, que es un número dado. Estos números ya están dados, por si acaso. Lo único que varía acá es el n, ¿no? Que para este ejemplo son 30 datos. Entonces, hago la multiplicación. Multiplico y una vez multiplicado, ya procedo a hacer esta operación. La diferencia entre la frecuencia esperada menos la observada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, ¿sí? Una vez que he hecho esta operación, voy a tener para cada categoría un número dado. Por último, hago la ecuación, ¿no? Estoy haciendo en esa tabla, estoy haciendo esta operación, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es la sumatoria. Sumo todos esos elementos y me va a dar un valor respectivo. En este caso me indica que vale 30.0969. ¿Sí? Tengo ya ese valor. Este valor es el que he calculado respecto a mis frecuencias observadas y a mis frecuencias esperadas. ¿Ok? Con la tabla de probabilidad que yo tengo. También tengo que calcular mediante el chi cuadrado.
para el grado de libertad voy a tener entonces 0.05, 6, y el valor de la intersección va a ser 12.5916. Este valor calculado con la tabla de chi cuadrado es 12.5916. Directamente calculamos este valor, ¿no? Y el otro valor que yo he encontrado, no con la tabla, sino calculando la frecuencia esperada y la frecuencia observada, es 30.0969. Entonces comparo estos dos números. Como el valor calculado es mayor al valor encontrado, ¿sí? Se dice que no pasa la prueba de independencia. Entonces, estos números no son totalmente independientes, no son uniformes en mi espectro, ¿no? Es lo que nos está indicando la prueba de independencia. Estamos haciendo la prueba de Pócar. Otra prueba también que se maneja es la prueba de huecos. De igual manera, acá vamos a tener una frecuencia observada y una frecuencia esperada, ¿sí? Esta prueba consiste en comparar los números con el propósito de verificar el tamaño del hueco que existe entre ocurrencias sucesivas de un número. Voy a tener dos hipótesis, ¿no? Independientes o dependientes. Una de las dos voy a comprobar que es independiente o es dependiente. ¿Qué es lo que voy a proceder con esta prueba de huecos? Voy a definir primeramente un intervalo de prueba, alfa, beta. Este intervalo ya está definido, pero este alfa y beta tiene que pertenecer necesariamente a mi intervalo de 0 y 1. Recordemos que los números pseudoaleatorios siempre van a estar en este rango porque estamos hablando de eventos probabilísticos, ¿no? De eventos discretos, continuos, pero probabilísticos. Posteriormente se construye una secuencia de unos y ceros, asignando un 1 si el R sub i pertenece al intervalo, alfa beta, y un 0 si no pertenece a dicho intervalo, ¿sí? Entonces voy a trabajar primeramente, voy a hacer una categoría, digámoslo así, pero en este caso le voy a colocar 0 y 1, dos categorías, entre 0 y 1 voy a trabajar. El tamaño de hueco I se define como el número de ceros existentes entre unos consecutivos. A partir del conjunto anterior se determina la frecuencia observada. Entonces ya tenemos también una frecuencia observada, contabilizando el número de ocurrencias en cada tamaño de hueco y su correspondiente frecuencia esperada, ¿no? Entonces yo voy a tener una frecuencia observada y una frecuencia esperada. La prueba de huecos voy a categorizar como 0 y 1. Con esta ecuación, que es la frecuencia esperada, h, beta menos alfa, 1 menos beta menos alfa elevado a i, donde h es el número total de huecos en la muestra. La frecuencia del último intervalo se puede calcular mediante la diferencia entre el total de las frecuencias observadas y la suma de las frecuencias esperadas de los intervalos anteriores, ¿no? Entonces voy a calcular con esta ecuación, ya teniendo h, las frecuencias esperadas y también voy a tener las frecuencias observadas. Y de la misma manera voy a recurrir a para calcular el estadístico, ¿no? Las esperadas, las frecuencias esperadas, menos las observadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas, esto en sumatoria. Una vez que he calculado este valor, de la misma manera voy a comparar con el estadístico calculado con la tabla chi cuadrado, que va a tener esta forma. En este caso va a cambiar, ¿sí? En este caso va a ser alfa, m menos 1, ¿sí? En el anterior ya teníamos este lado y ahora en la prueba de Pócar teníamos que esto ya estaba calculado. Era 2, 4, ya tenía un número fijo. Acá calculamos. Y si x sub 0 es lo que hemos calculado con las dos frecuencias es menor a lo que se presenta en la tabla, entonces pasa la prueba de huecos. Entonces vamos a tener que pasar la prueba de huecos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Acá me indica realizar la prueba de huecos con un nivel de confianza del 85%. Recordemos que alfa es el complemento para el intervalo. Acá nos da un intervalo. Sí, nos tiene que dar un intervalo. 0.06, 0.6 a 0.7. Este es el intervalo que trabajo, ¿no? Me fijo en la tabla tengo 10 datos.
Entonces, primeramente lo que voy a hacer yo, voy a buscar los que estén dentro de este intervalo. Me fijo qué números están dentro de este intervalo. Me fijo yo, 0.67 pertenece a este intervalo. 0.62 pertenece a este intervalo. De la misma manera, 0.64 igual, 0.67. Estos cuatro números pertenecen a este intervalo. Los demás no. 0.05 no pertenece, 0.49 tampoco, 0.74 tampoco, 0.59 tampoco. Estos otros números no pertenecen a este intervalo. Entonces, lo primero que hago yo es ver dentro de mis datos de mi tabla, es ver qué números pertenecen al intervalo. Una vez denotado o encontrado estos números, lo que tengo que hacer yo es asignar el número 1. ¿Sí? Los que pertenecen van a ser 1 y los que no pertenecen van a ser ceros. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es ordenar. Voy a ordenar de la siguiente manera. Como si ustedes ven, va a ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces voy a tener este orden, ¿no? Al tener este orden, yo lo que voy a hacer es aplicar la definición de huecos. Hueco me indica que es un número 0 entre dos números unos consecutivos. ¿Sí? Por ejemplo, acá me fijo. Entre 1 y 1 no hay ningún 0. Este es un 1 y el otro 1. Acá no tengo ningún 0. Entonces, esto vale 0. Me voy al siguiente. Tiene que cambiar de estado. Es decir, tiene que estar de 1, tiene que volverse 0. Acá, por ejemplo, no tengo. Ahora me vengo a este 1. Si ustedes ven acá, entre este 1 y este 1, ¿yo cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 ceros. Me voy al siguiente. Acá tengo el 1. Viene acá y tengo 1, 2. 2, ¿no? Entonces he calculado los huecos de la muestra. Entonces, entre dos números consecutivos, ¿cuántos ceros tengo yo? Eso es lo primero que tengo que fijar. ¿Y cuántos cambios de estado tengo? Por ejemplo, acá tengo 0, 4 y 2. 1, 2, 3. Para mí H va a ser igual a 3. Entonces voy a tener primeramente el tamaño del hueco, frecuencias observadas. Esta es la ecuación con la cual voy a calcular y esta es la sumatoria. Bueno, esta es las observadas versus las esperadas, ¿no? Luego voy a hacer la sumatoria de las mismas. Entonces, ¿cómo trabajo? Voy a tener tamaño del hueco 0. Me fijo acá. Acá 0. ¿Cuántas veces tengo? Una sola vez. Entonces le coloco frecuencia observada una vez. Tamaño del hueco 1. Me fijo acá. Acá no tengo un tamaño de hueco 1 porque tengo 4 ceros. Acá tengo 2 ceros. Acá tengo 0. Entonces, tamaño del hueco 1 va a ser 0. Para el hueco 2, ¿cuántas veces se me repite? Acá tengo. Este es el 2, ¿no? Una frecuencia observada. Tamaño del hueco 3. Igual, tengo que tener 3 ceros consecutivos, ¿no? Acá no tengo, acá tengo 4 y acá tengo 2. Entonces, tamaño de ese hueco va a ser igual a 0. De 4 va a ser 1, ¿no? Una sola vez. Entonces, 4, 1. Y H va a ser igual a 3. Eso es importante. Entonces, voy a tener mis frecuencias observadas, ya están denotadas acá. Y reemplazo en esta ecuación. H tengo, que vale 3, porque estamos hablando de 3 huecos, 0, 4 y 2. H va a valer 3, beta y alfa también tengo, ¿no? 1 menos beta alfa elevado a la i. Y en este caso va a ser 0, ¿no? Para el siguiente va a ser 1, para el siguiente va a ser 2, que es el tamaño del hueco, 3, 4 y así sucesivamente. Una vez determinado esto, aplico esta ecuación, reemplazo en la misma, voy a obtener los siguientes datos. Y utilizo ya esta ecuación. Hago la frecuencia esperada menos la observada elevado al cuadrado dividido entre la esperada. Me
arrojar el siguiente resultado, 1.6333, ¿no? Voy a tener 0.27, 2.35 y así sucesivamente, las veces que yo haya calculado. Una vez que he hecho este cálculo, procedo a hacer la sumatoria. Hago la sumatoria de todos los elementos que he encontrado y voy a tener 9.52897. Eso es lo que he encontrado. Lo que he calculado a partir de mis frecuencias esperadas y mis frecuencias observadas a partir de los elementos y también del número de huecos, ¿no? Una vez que he hecho esto, el otro cálculo para hacer la comprobación es directamente colocar la tabla de chi cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que va a ser 0.05,5 y esto va a ser 11.07. Como el valor calculado es menor al valor encontrado con la tabla de chi, se dice que pasó la prueba de huecos. Entonces tenemos esos dos elementos para poder trabajar. Entonces, como si ustedes se han dado cuenta, lo que es las pruebas son diferentes pasos y diferentes cálculos que se los realizan, ¿no? Son ecuaciones que hay que introducir y saber la metodología para poder trabajar. Entonces, estas dos pruebas que hemos visto hoy día son pruebas de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que me están indicando, en este caso no están validando si voy a utilizar los números, me están indicando que son independientes, que va a ser que con esto voy a mejorar en el tema de distribución uniforme. Eso se denomina prueba de independencia. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Dije, al momento de hacer la tabla de chi cuadrado, aparte del 0,05, ¿de dónde saca los valores al lado de la coma? Ah, El de 2. los valores, de los M's. Sí. Los valores, por ejemplo, la primera prueba, en la primera de póker, me dice, ya están los valores establecidos. Por ejemplo, para el nivel de confianza sabemos cómo sacamos, ¿no? 0.05, porque es del 95%, 98%, etcétera, ¿no? El segundo valor de las tablas que se tiene, en este caso alfa, por ejemplo, para la prueba de póker está dado por alfa, 2. Para 4 decimales va a ser alfa, 4 y para 5 decimales va a ser alfa, 6. O sea, ya está dado el valor, 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces vamos a poder calcular con chi cuadrado. En la prueba de, ¿cómo se llama esto? En la prueba de huecos va a ser m menos 1, ¿sí? Entonces yo voy a tener que, por ejemplo, yo tengo m, va a ser para mi anterior ejercicio, m es igual a 5, a 6 diré, perdón, a 6, entonces va a ser 5, ¿no? Esos valores ya están dados por si acaso en estas dos pruebas. El único valor que nosotros tenemos que calcular o el que tenemos que ver es el valor de la confianza que también nos van a dar. Ese es el único valor que tenemos que calcular. Ay, ay. Ok, entonces esta presentación la voy a subir el fin de semana, por favor, y todo el material de las tablas para que lo tengan presente, para que vayamos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Listo, entonces hasta acá quedaríamos el día de hoy. Gracias por su atención. Ok, que les vaya muy bien. Gracias, sí, hasta luego. Gracias, Silvia.